Muchos, porque no es la primera vez que están con nosotros y además participa en muchos de los proyectos de forma conjunta. Raquel, brevemente, es neuróloga de la unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos del Hospital Clínic de Barcelona. Ella hizo también la tesis doctoral sobre diagnóstico de enfermedades priónicas y actualmente es la coordinadora de la unidad de biodiagnóstico en la enfermedad de la Creuset-Jakob y el programa de información del Consejo Genético para Demencias Familiares en el Hospital Clínic. Bueno, como ya la conocéis todas, vamos a ver que... Muchísimas gracias, Raquel. Vale. Pues muchas gracias. Como dice, Joaquín ha estado aquí en la primera jornada que se organizó. También estuve otra, no sé si la tercera o la cuarta, que se empezó a recoger sangre, y estuve el año pasado, pues temas de pandemia, pues estuve online. Y realmente, pues deciros que os he de dar la enhorabuena, porque realmente cuando empezó no me puedo imaginar que fuera seguir años después tan viva, tan activa, y creciendo, y con muchas iniciativas tanto sociales como científicas. Y yo creo que es una cosa para felicitaros, ¿no? Porque yo no solamente me dedico a la enfermedad de Creuset-Jakob y otras enfermedades priónicas, sino otro tipo de demencias, y he de decir que muchas veces se inician estas asociaciones con mucha voluntad, pero después van perdiendo fuelle y se va dividiendo todo en los años, con lo cual felicidades a todos, a la Junta Directiva especialmente, pero a todos vosotros por vuestra energía y vuestra dedicación. Yo hay muchas cosas que ha comentado Pascual antes, con lo cual no sé, a ver si... No, eso. Perdón, es que estaba utilizando la gana. Bueno, te decía yo que no sabía cómo iba esto. Vale, pues muchas cosas ya se han comentado, ¿no? Simplemente conflictos de interés, participo en varios ensayos clínicos, como se ha comentado esto, y cosas que ya ha comentado también Pascual, ¿no? ¿Qué necesitamos para disponer de tratamientos? Por una parte, que haya unos estudios o realmente ahora mismo muchas veces son los estudios de fármacos, a veces se inician en universidades, pero después las llevan a cabo empresas farmacéuticas, y necesitamos eso, que haya investigadores que estén interesados en el desarrollo de fármacos, de identificar cómo podemos tratar estas enfermedades y conseguir pues, que estos fármacos lleguen al humano. Pero al mismo tiempo también necesitamos pues eso, tener poblaciones donde estudiarlo, saber cómo empieza la enfermedad en los pacientes antes de que esté muy avanzada, y también disponer de herramientas para saber si estos fármacos funcionan. Ya digo, es verdad que lo que nosotros querríamos es tener algo que curase la enfermedad, pero siendo realistas es poco probable que pasemos de una situación de no tener ningún fármaco a un fármaco que sea una curación 100%. Si somos realmente realistas, antes de llegar a una curación, lo que tenemos que intentar es conseguir fármacos, eso, que tengan un impacto, que mejore un poco la calidad de vida, que digamos, aumente la duración de la enfermedad, la esperanza de vida, pero es difícil pensar en medicina que pasemos de un nada a un todo en un solo paso, ¿no? Entonces, ahora mismo nuestros objetivos en esto sería, pues, ya digo, mejorar la calidad de vida y ampliar la duración de la enfermedad, ¿no? Sobre todo en fases iniciales cuando hay todavía calidad de vida en el paciente. Y ya digo, es sobre todo lo que llamamos nosotros enlentecer la progresión de la enfermedad o modificar el curso evolutivo de la enfermedad. Esto en la enfermedad priónica o en otras. El tema es que la supervivencia, podrías decir, bueno, un fármaco lo podemos mirar y decir si antes el sujeto, la mayoría de los sujetos vivían 6 meses, 1 año, y después con este fármaco viven 2 años, es que el fármaco funciona. ¿Qué pasa? Que seguramente, como saben ustedes muy bien y como se va a hablar en la próxima ponencia, digamos que las decisiones personales en la toma de cómo afrontar las últimas etapas de la vida pueden modificar la duración de la enfermedad, y no porque el fármaco afecte o no, sino porque, dependiendo de la voluntad del paciente y de la familia, se puede, digamos, aumentar la esperanza de vida o la situación, sobre todo en fase final de la enfermedad, o acortarla según la voluntad del paciente. Entonces esto hace que no sea una medida válida, es decir, porque claro, pueden influir muchos factores, desde infecciones, por ejemplo, también a otra serie de cosas, ¿no? Entonces,
Y también hay unas variantes en las enfermedades priónicas que hacen que unos casos vayan más rápidos que otros, ¿no? Hay pacientes que fallecen en 1 o 2 meses y hay pacientes que pueden estar años, ¿no?, con la enfermedad dependiendo de la variante de la enfermedad priónica. Entonces es difícil saber, a veces tenemos algunos datos, pero a veces es difícil saber qué variante te toca, ¿no?, hasta que los tengas. También hay una evidencia, es decir, que también se ha discutido antes, de que es posible que los fármacos sean más efectivos en la fase más inicial de la enfermedad, y ahora sabemos que en los casos de las formas genéticas podemos identificar a los sujetos que tienen la mutación y podemos intentar actuar antes de que tengan los síntomas. Eso no quiere decir que no estemos intentando actuar sobre las personas que padecen las formas esporádicas de enfermedad priónica, porque sabemos, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer, que todos los descubrimientos que se han hecho en las formas genéticas de Alzheimer se pueden extrapolar, muchos de ellos, a las formas esporádicas. Y el fármaco que comentaba antes Pascual, de Canemab, que digamos que ha salido, que tiene un efecto sobre las formas esporádicas de Alzheimer, se descubrió realmente, es una patente de origen sueca que se desarrolló basándose en una forma de una mutación que tienen solamente en Suecia, que es la mutación ártica, y que produce la enfermedad de Alzheimer genético. Ya digo, estudiando estas pocas familias se ha conseguido desarrollar un fármaco que ahora mismo se ha mostrado efectivo en la enfermedad de Alzheimer esporádica. Entonces, necesitamos también datos, lo que llamamos datos observacionales, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en la historia natural? ¿Qué pasa durante la vida de las personas que van a desarrollar la enfermedad? ¿Qué pasa una vez están inicialmente? Por ejemplo, se han comentado también antes, estas son les voy a mostrar 2 iniciativas, estas en las formas genéticas de Alzheimer, en las que nosotros aquí en el Hospital Clínico participamos, con otros múltiples centros. Según la enfermedad de Alzheimer habitual es muy frecuente, la enfermedad de Alzheimer genética es mucho menos frecuente. Piensen que las enfermedades priónicas aproximadamente se dice que un 10-15% son genéticas, en cambio en la enfermedad de Alzheimer solo 1 de cada 1000 aproximadamente es genéticamente determinada, por lo cual, aunque la enfermedad en sí es mucho más frecuente, las formas genéticas no son mucho más frecuentes que las enfermedades priónicas. Pues ya digo, se reúnen esfuerzos internacionales en muchos países porque son enfermedades minoritarias y se llegan a este tipo de gráficos estudiando los sujetos que tienen. Y esto se lo explico, esto es decir, cuando empiezan los síntomas, cuando el sujeto empieza a notar que tiene problemas de memoria, ¿no?, que es lo típico de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, analizando sujetos que están antes, que tienen la mutación, pero que están años antes, vemos que, por ejemplo, esta proteína, la beta 42 en el líquido cefalorraquídeo, se empieza a disminuir más de 20 años antes. Y otra proteína, por ejemplo con PET, se puede ver que empieza a aumentar muchos años antes también. Otras proteínas, y por ejemplo la resonancia, pues se va alterando también así, según los años. De forma que esto nos sirve para decir, vale, yo no sé, este sujeto nació con la mutación, pero no sabemos a qué edad va a desarrollar la enfermedad. Pero claro, si tiene esta proteína así de alterada, esto así de alterado, la resonancia así, pues seguramente se encontrará a esta distancia del inicio de los síntomas. Entonces, analizando todas estas cosas, podemos intentar saber cómo se puede, a qué distancia, ¿no? Porque como saben ustedes, muchas veces las enfermedades se heredan, pero la edad de inicio, sobre todo en las enfermedades priónicas, es muy variable, ¿no? Es decir, puede aparecer en unos casos a los 30 y pico, 40 y pico, y en otros casos a los 80 y pico. Incluso hay algunas generaciones que aparece que salta, ¿no?, que el sujeto no la desarrolla. Y entonces esto, como utilizando, y esto no nos lo dice el gen, esto tenemos que utilizar otra serie de pruebas para que nos diga cómo está el cerebro en este momento y nos indique en qué punto. Esto es en la enfermedad de Alzheimer, que es la que se conoce más, la forma genética. Y a partir de ahí, pues esto es un estudio también en el que participamos, es decir, pues vamos a probar fármacos. Entonces pues vamos a probar unos fármacos. Si el sujeto está muy lejos de la enfermedad, pues seguramente su cerebro solo tiene amiloide, vamos a probar fármacos antiamiloides. Si el sujeto ya está más cerca del inicio de la enfermedad, seguramente ya tendrá otro tipo de proteínas alteradas que se ha adaptado y necesitaremos fármacos pues combinados, ¿no? Por ejemplo, como este, ¿no? Pues a veces necesitamos ya no un fármaco, sino 2. En los que están más cerca, que sabemos que ya hay más alteraciones, pues vamos a necesitar combinar 2 fármacos para ver si realmente vamos a cambiar la historia natural de estos enfermos.
pero también otras enfermedades, que también, por ejemplo, esto es otro estudio como otra forma de enfermedad genética, que es la demencia frontotemporal genética. Volvemos a lo mismo. Este mapa quiero decir que son enfermedades minoritarias, perdón, como pueden ser las enfermedades priónicas y que se necesita muchas veces el esfuerzo conjunto de muchos centros para estudiar estas enfermedades, ¿no? Y también lo mismo, gracias a esto tenemos este tipo de gráficas. La demencia frontotemporal es más compleja, o se sabe menos que la forma de enfermedad de Alzheimer, pero también tenemos unas gráficas similares, ¿no? Pues que podemos ver si el cero es cuando empieza la gente, en este caso, a presentar trastornos de conducta, que es lo típico de esta demencia frontotemporal, pues que podemos encontrar, por ejemplo, en este caso, los neurofilamentos alterados años antes del inicio de los síntomas y nos pueden decir dónde está el sujeto dentro de la historia natural y también empezar a tratar a sujetos, pues eso, que a lo mejor tienen el gen, no tienen síntomas, pero por ejemplo tienen los neurofilamentos ya elevados, ¿no? Que no tengan síntomas. Y también empezar a tratar, por ejemplo, estamos haciendo ya estudios también de estas enfermedades de la demencia frontotemporal genética y en esta enfermedad, por ejemplo, se produce un descenso de los niveles de una proteína que es importante para que las neuronas se mantengan vivas, para la supervivencia neuronal, y al disminuir esta proteína, digamos, las neuronas se mueren más rápido. Y entonces, por ejemplo, estamos con terapia génica. Como el gen está defectuoso, se trata de inyectar a través de un virus que infecta, pero de manera positiva, las neuronas del sujeto y le metemos el gen que es defectuoso. Claro, para llegar al cerebro, esto es un problema que tenemos las enfermedades neurológicas. Para llegar al cerebro, el cerebro está rodeado de una membrana, que es la barrera hematoencefálica, y que sirve para frenar el paso de infecciones al cerebro, ¿no? Para que los niños, sabemos que los niños muy pequeños no tienen la barrera y pueden tener más riesgo de meningitis, ¿no? Para menos de 4 meses. Esta barrera nos sirve mucho, pero también impide que los fármacos que utilizamos para otras cosas lleguen al cerebro. Y tenemos que utilizar a veces pues, cosas como esta. Parece que pongo esta foto, esto es un paciente que se trató en el clínico con esta enfermedad, un pinchazo aquí, digamos, lo hace un neurocirujano, evidentemente, guiado con resonancia para contar, para que se haga exactamente, porque a veces hemos de utilizar terapias que lleguen directamente al cerebro. Evidentemente, a todos nos gustaría que fuera una pastilla, que fuera fácil de tomar, pero volvemos a decir lo mismo, según es difícil pensar que pasemos de nada a todo, de un 0 a un 100% de curación, es difícil pensar que vamos a obtener el primer fármaco sea algo bueno, bonito y barato, como digo, ¿no? Una pastilla fácil. Hemos de ir, si queremos estas enfermedades son complejas, hemos de ir también a procedimientos complejos. Y se están, ya digo, en este caso es la cisterna magma, que es, ya digo, que es un hueco que tenemos ahí en la parte de atrás del occipital, pero ahí también se está transmutando gente que, o sea, está pensando en terapias génicas que vayan al tálamo, que vayan intracerebralmente, como se está haciendo en terapias avanzadas, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, que también se le están poniendo una serie de marcapasos en esas áreas, ¿no? Hay evidencia en otras enfermedades que estas técnicas se pueden utilizar, tenemos que ver si realmente estas terapias sirven para la enfermedad. Nosotros este estudio que estamos llevando en el Hospital Clinic y está financiado por fondos de la familia, recaptados por la familia Baselga. El doctor Baselga fue un investigador muy relevante, un oncólogo que ha descubierto y que ha participado en muchísimas terapias contra el cáncer de mama, ¿no? Y realmente muchos de los avances que tenemos en terapia de cáncer de mama se deben a sus aportaciones, ¿no? Realmente pasó la mayor parte de su carrera en Estados Unidos, pero pues evidentemente nadie está a salvo de estas enfermedades y falleció el año pasado de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces la familia hizo una recaptación de fondos para investigar esta enfermedad. Curiosamente, él mismo decía que el futuro de la medicina estaba ya no en la oncología, sino en las enfermedades neurodegenerativas. Tiene una hija que es médico y le recomendaba dedícate a las enfermedades neurodegenerativas, que es donde ahora mismo está el futuro de la medicina, donde podemos aportar más. Simplemente es comentar que estos son los objetivos de nuestro estudio y es un estudio que está, ya digo, aquí, los objetivos es pues, seguir estos sujetos e identificar estos cambios por diferentes tipos de metodologías. Algunos de ustedes ya están participando. Este estudio, lo que quería comentar, me parece que lo digo aquí, es que es complementario a lo que se está haciendo en la asociación, es decir, liderado por el doctor Castillo. O sea, la recogida de sangre es muy importante, los marcadores en plasma sabemos cómo se
comentaba antes Pascual, que se pueden hacer muchas cosas con las sangres, pero no se puede hacer todo. Entonces, es verdad que yo entiendo que muchos sujetos pueden participar en sangre, posiblemente muchos sujetos por motivos X no puedan venir a Barcelona a hacerse esta participación, lo entendemos perfectamente. Son estudios complementarios y que no compiten, sino que ya digo, son complementarios. Al mismo tiempo, nosotros no podemos llevar a domicilio ni una resonancia ni otra serie de cosas que les voy a comentar. Y también una parte importante es que es verdad que nos interesan mucho los sujetos, es decir, sujetos en riesgo, que sean de una familia, aunque no sepan si son portadores o no, pero que han tenido algún familiar directo con una enfermedad biónica genética, pero también nos interesan mucho los pacientes que empiezan a desarrollar síntomas, porque estamos siempre hablando de gente que no tiene síntomas, pero nosotros en el hospital también nos interesan mucho los pacientes que empiezan con síntomas. Y esto, sinceramente, creo que además de ser una ganancia para la investigación, por ejemplo, recientemente hemos revisado, los expertos de sueño en mi hospital han revisado todos los estudios de sueño que teníamos de 11 casos de insomnio letal. Pues las descripciones clásicas están basadas en muy pocos casos. Pues lo que hemos visto es que las complicaciones de sueño que tienen los sujetos son mucho más de las que estaban previamente descritas, ¿no? Esto viene de una observación de decir que los familiares me decían que tenían problemas de respiración durante el sueño, o que hacían una especie de ronquido así angustioso en los pacientes, y esto no estaba descrito en ninguna parte. Cuando revisamos los casos, vimos que es así. Hay alteraciones respiratorias importantes en los pacientes y que pueden beneficiarse de terapias como CPAPs y también de no utilizar determinados fármacos como fármacos antidepresivos que nos pueden integrar. Quiero decir que aún tenemos mucho que aprender en los pacientes que tienen síntomas. Por lo tanto, a nosotros nos interesa si hay pacientes con síntomas, sean esporádicos o sean genéticos, que quieran venir a nuestro centro a participar en investigación, son bienvenidos. Los costes los pagamos todos desde el proyecto de investigación. Y otra parte que también creo que será un beneficio, que por desgracia la asistencia sanitaria en España quizá no sea la óptima que debiera ser para las enfermedades minoritarias. Y a veces familiares me contactan por pacientes que han estado pasando un calvario de estar meses ingresados en un hospital, de saber lo que le pasaba, cuando a veces podríamos aclararlo de forma mucho más simple, ¿no? Si vienen al hospital, ¿no? Y dentro del estudio de investigación podemos resolver algunas dudas. Sé que a veces ocurre en las familias que tienen este riesgo que piensan, si voy al hospital Clinic, que allí están haciendo esto, me van a decir que cualquier cosa es relacionado con la enfermedad crónica. No es verdad, que sepan que es la opinión, ¿verdad? Hay muchas veces que nosotros mismos en fases muy iniciales podemos tener dudas, pero cuando hacemos un diagnóstico nos basamos en cosas objetivas, en estos marcadores que decíamos. A mí me explican unos síntomas, duermo mal, mucha gente duerme mal, yo he dormido mal porque me he venido en avión esta mañana, he dormido mal, no porque, pero el dormir mal, estar un poco cansado, estar no rendir tanto en el trabajo no quiere decir que esté empezando una enfermedad. Hemos de confirmarlo con pruebas biológicas. Si tenemos estas herramientas, es decir, ante la duda de los síntomas, pues venís, participáis en investigación y aclaramos de forma rigor si esto se relaciona con una enfermedad crónica o no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero también a veces podemos evitar que a veces haya pacientes meses ingresados dando vueltas, haciéndole pruebas que no tienen mucho sentido. Ya digo, eso sí, lo que no podemos evitar es que sea una evaluación presencial, ¿no? Es que esta es la parte que no podemos evitar. Normalmente los sujetos sin síntomas hacemos cada 2 años y con sujetos con síntomas pues hacemos el seguimiento que se puede hacer con la persona, ¿no? ¿De acuerdo? Si viven cerca de Barcelona nos vienen una vez al mes, si viven lejos pues hacemos contactos telefónicos o lo que se puede hacer. Y aquí pues son compatibles con el resto de los estudios y pagamos los gastos de desplazamiento porque sabemos que para algunas familias puede ser un problema esto. Ya digo, hacemos pruebas de memoria, visitas por un neurólogo, hacemos resonancia, si hay, por ejemplo, síntomas en insomnio, hacemos otra prueba que es un PET, y para tener estos marcadores de neuroimagen, por ejemplo, aquí veíamos, esto es un estudio nuestro, pues que veíamos que una resonancia normal no es nada en casos de insomnio. En cambio, si haces un grupo, sí que lo analizas estadísticamente y sí que hay
alteraciones. Y hacemos otra cosa que puede ser desagradable o no, pero también les explico por qué a veces lo hacemos. Esto es voluntario, para los que quieran hacer, que es una punción aquí en la parte baja de la espalda. Las mujeres a las que le han hecho la epidural por el parto, bien quien se ha operado de rodilla ya sabe lo que es, y volvemos a decir lo mismo, hay proteínas que no pueden salir a la sangre porque hay esta barrera que tenemos que ir allí a mirarlas. El efecto secundario, aunque parezca muy así, realmente hay gente que ni se entera, sobre todo la gente más joven, y sí que es verdad que hay un 10% de personas que, digamos, al sacar ese líquido, el líquido hace como de colchón del cerebro, y al retirar un poco de líquido hay gente que el cerebro le protesta en forma de dolor de cabeza. Es un 10%, es cuestión de hacer un poquito de reposo y esto se regenera. No es peligroso, molesto que te da dolor de cabeza, evidentemente. Pero ya digo, es una forma complementaria que por el momento no podemos detectar en la sangre. Y estudios de sueño, ya digo, como lo habíamos hecho, también especialmente la gente que tenga síntomas. Y recientemente, ya para acabar, recientemente estuvimos, pues, el doctor Castilla, muchos de los aquí asistentes, científicos aquí asistentes, en esta reunión internacional que fue este año en Alemania, y como novedades, una cosa que